Redacción Producciones y el evento Encuentros de Cine Latinoamericano y Producciones Audiovisuales de la Historia y la Cultura presentan Al margen de la vida en nuestra sociedad. Mi situación de discapacidad se llama reumatoidea juvenil. Aproximadamente llevo 25 años con este problema. Pues sí, ella sí ha sido discriminada de muchas maneras. Para salir a algún lado, para montarla en un bus, para muchas cosas no hay las condiciones que ella necesita. Pero si hay discriminación, más que rechazo, discriminación podría decir. ¿Y por qué ocurre realmente? Principalmente considero es falta de educación. Algunos hospitales y los médicos no les brindan la atención adecuada a las personas con condición de discapacidad porque son muy desatentos. En los hospitales pueden que algunos pues no tengan los recursos adecuados para atenderlos debidamente. La salud en las personas del suroriente de Bogotá en condición de discapacidad de movilidad y visual es deficiente, ya que está vulnerada por las EPS y el Estado. Además de las barreras arquitectónicas de la ciudad, colegios, edificios y el transporte público ocasionan desvalorización y segregación en estas personas. ¿Qué situación de discapacidad tiene y desde hace cuánto? Mi situación de discapacidad se llama reumatoidea juvenil. Aproximadamente llevo 25 años con este problema, pero entonces ahí vamos positivamente sorteando esta situación. Pues yo no tengo ninguna condición de discapacidad, pero yo tengo una niña con discapacidad. Mi hija tiene mielomeningocele, tiene colostomía, tiene pies equinovaros desde nacimiento. Desde que ella nació tiene mielomeningocele. ¿Ha visto usted que se le ha vulnerado el derecho a la salud a personas en condición de discapacidad? Desafortunadamente sí he tenido esa experiencia. ¿En qué sentido? En que las personas con discapacidad requieren del servicio en salud en cuanto a los servicios solicitados por las entidades promotoras. Esto perjudica mucho y bastante al paciente y como tal genera problemas en salud. ¿Cree usted que los hospitales no les brindan la atención adecuada a las personas en condición de discapacidad? Tomando en cuenta los hospitales que he visitado a lo largo de mi vida, digámoslo así, considero que en algunos hospitales se encuentra el suficiente apoyo a las personas que se encuentran en esa situación. No solo en la infraestructura del edificio, sino también el servicio al cliente, dándoles el apoyo suficiente para que ellos se sientan a gustos con el servicio de salud que ellos prestan. Algunos hospitales y los médicos no les brindan la atención adecuada a las personas con condición de discapacidad porque son muy desatentos y no quieren que esas personas sean curadas. Yo creo que en los hospitales pueden que algunos pues no tengan los recursos adecuados para atenderlos debidamente. En ciertas ocasiones los hospitales atienden a las otras personas que tengan menos problemas y pues dejan a un lado a los discapacitados. ¿Alguna vez a ella la han discriminado por su condición de discapacidad y en qué formas? Pues sí, ella sí ha sido discriminada de muchas maneras. Pues a veces para ingresarla a un colegio hay complicaciones.
porque pues por la condición de ella no camina, entonces pues utiliza pañal. Entonces pues en muchos colegios me han colocado problema por esa situación, para salir a algún lado, para montarla en un bus, para muchas cosas no hay las condiciones que ella necesita. Y lo mismo para la salud también ha sido un complique porque pues la atención no ha sido la mejor para ella. Muchas veces me he sentido discriminado, de pronto cuando uno pide, por decir, el favor de cuando uno va a pasar y uno dice con su permiso y lo miran mal, como que uno fuera un extraterrestre, ¿sí? Entonces pues uno se siente mal, pero ya uno con los años, con los años que uno tiene de estar con la discapacidad, uno ya no le pone cuidado a eso, sí, no le pone cuidado, sino que uno sigue. Estas personas han sido despreciadas ante la sociedad, porque realmente no hay un valor para estas personas, no hay un valor ni moral ni psicológico para estas personas. Son despreciadas tanto en el estudio como en el trabajo, en la misma sociedad. Este país realmente no está preparado para darle confort y comodidad a una persona con discapacidad. Se ven obligados las familias a buscar muchos recursos para que estos derechos que tienen estos pacientes o estas personas en condición de discapacidad sean tenidos en cuenta. Estos familiares manejan mucho estrés y reflejan a estas personas inconformidad, pero no con estas personas, sino con el servicio que reciben, el cual no tiene que ser así. En la sociedad sí, porque muchas personas o muchas entidades toman a estas personas como un estorbo y personas sin progreso. ¿Pero por qué? No les dan oportunidades. Sí, porque hay muchas personas ignorantes que piensan que ellos son unos ineptos que no pueden hacer las cosas, hacer varias cosas, como poder trabajar, poder comer, y los discriminan. Analizando, digamos, la población en la que nos encontramos, considero que sí hay cierta discriminación por parte de la sociedad a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, ya sea por, digamos, niños que se encuentran en esa situación y que están estudiando, son segregados, son maltratados por sus compañeros, y digamos, personas que se encuentran en esa situación también son, digamos, que denigradas de cierta manera por sus conocidos, por las personas que los rodean, ya sea en la calle, si en el caso de que tengan trabajo, también considero que en el trabajo son discriminados. Desde mi conocimiento considero que sí. Lógicamente no es una situación generalizada, pero sí hay discriminación, más que rechazo, discriminación podría decir. ¿Y por qué ocurre realmente? Principalmente considero es falta de educación, y en eso pues las instituciones que nosotros dirigimos debemos hacer una labor importante en ese sentido para cambiar esa cultura de rechazar a esa persona o manejarla desde un punto de vista peyorativo o haciéndolas a un lado. Eso desde el punto de vista de educación sería importante para cambiar esa cultura en la sociedad, y de luego que ellos tengan acceso con igualdad de condiciones a un trabajo o a cualquier tipo de situación que ellos necesiten para afrontar su vida. No todas las entidades discriminan a esta población, sea de la patología que sea, pero sí hay mucha falta de educación de muchas entidades a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel local, que tenemos que tratar de ir concientizando a todos estos funcionarios que el personal en condición de discapacidad en estos momentos hay cualquier cantidad
más o menos aquí, y lo digo con cifras propias, de que aquí en la localidad contamos con más de 15.000 personas en condición de discapacidad. Entonces, por lo tanto, yo creería de que esto es de ir como concientizando. ¿Cree usted que la ciudad tiene la infraestructura adecuada para el desplazamiento de las personas en condición de discapacidad? Digamos, la ciudad abierta, en las calles, digamos que no he visto suficiente apoyo por parte del Estado. Sí, demasiadas barreras desde de la situación en mi casa hasta de pronto para el colegio, para en el barrio, para sacarla. Son muchas, porque principiando por decir las escaleras, los sardinelis, los paraderos de los buses azules, también los mismos buses azules que no le han adecuado las rampas para las personas en condición de discapacidad. Este tema es muy complejo. Estamos en un país que es muy pobre en esta infraestructura. Yo digo que a este país le falta más concientización con este tipo de pacientes. ¿En qué sentido? En que muchos pacientes se ven afectados tanto moral como psicológicamente por esta falta de recursos. No es adecuada porque no tiene su estructura para poder que se desplacen las personas con condición de discapacidad. Pues yo diría que no es tan adecuada porque en ciertas partes de los lugares, no tienen demasiadas rampas como para ellos. Usted, como representante del Estado, ¿cómo mejoraría la infraestructura en los colegios en la ciudad para las personas con discapacidad de movilidad y visual? Bueno, nosotros desde nuestra posición tenemos alguna incidencia como directores, representantes de una comunidad en las instituciones. Somos los primeros que debemos conocer la legislación y por tanto exigir del Estado que acometa su infraestructura. Yo tengo un compromiso serio aquí con la comunidad, como es en materia de poder llevar a cabo, de que todos los proyectos que se ejecuten a partir del 1 de enero del año entrante, creería yo, que contemos con las rampas, con los corredores viales, que haya acceso tanto para cualquier persona en condición de discapacidad, sea de la patología que sea. Las personas en condición de discapacidad han sido muy olvidadas debido a que no se les daba la mejor atención e importancia, pues son discriminadas por la mayoría de personas y familias en algunos casos. Finalmente, proponemos ser conscientes del sentir, del vivir y del actuar diario de todos nosotros, que compartimos espacios, sitios y momentos con muchas personas, donde debemos valorar y respetar y debemos tener en cuenta las diferencias y las capacidades de todos.